En mayo de 2020, María José Suárez cerró su tienda. No estaba allí para hacerlo. Estaba a más de 6.000 kilómetros en Punta Cana, con su marido y su hijo de 2 años. Lo hizo desde el móvil, con una publicación de Instagram. 5 años de trabajo, el local de Sevilla que ella misma había inaugurado. La firma que llevaba su nombre, todo cerrado con un mensaje en pantalla y un emoji de corazón al final. Nadie le preguntó qué había perdido, porque desde fuera, todo parecía exactamente lo que ella había elegido. El 11 de agosto de 2018, María José Suárez se casó en Santorini con 5 vestidos distintos. Los había diseñado ella misma, cada uno para un momento diferente de los 3 días de celebración, la ceremonia, la cena, el baile, el amanecer. 5 versiones de la misma mujer, 5 maneras de decir que ese día era el más importante de su vida. Las fotos llegaron a las portadas. La isla griega, el mar Egeo, los invitados, el novio. Todo lo que una boda de ese nivel debe tener para que España entera entienda, no, que esto es real, que esto es sólido, que esto va a durar. Lo que nadie preguntó ese día es lo que lleva años sin respuesta. ¿Qué estaba dejando atrás para estar allí? María José Suárez Benítez nació el 1 de marzo de 1975 en Coria del Río, un pueblo de la provincia de Sevilla. Era la mayor de 4 hermanas. Estudiaba magisterio cuando, en febrero de 1996, viajó a Salamanca como representante de Miss Sevilla y ganó el certamen de Miss España. Tenía 20 años. Lo que vino después no fue solo fama. Fue una identidad construida con nombre propio. Pasarelas, portadas, televisión nacional. En el año 2000, José Luis Moreno la eligió para presentar Noche de Fiesta en Televisión Española, junto a Juncal Rivero. 4 años en antena. Las galas de Nochevieja de 2002, 2003 y 2004. Un rostro que toda España reconocía. Luego llegó Jordi Nieto, un financiero catalán, presidente de Sabercia, Capital Partners, discreto, sin vida pública. Se conocieron en agosto de 2015. 2 años después, el 1 de septiembre de 2017, nació Elías. María José tenía 42 años. Había congelado sus óvulos años antes, por si el deseo de ser madre llegaba más tarde de lo previsto. Llegó. Y cuando llegó, llegó con todo. La boda de Santorini fue en agosto de 2018. 3 días, 5 vestidos, 10 damas de honor, el ritual griego de romper platos para llamar a la buena suerte. Nadie rompió los platos sabiendo lo que vendría después, porque lo que vendría después no sería una traición, ni una tercera persona, ni una guerra pública en las páginas de lectura. Lo que vendría sería algo más difícil de nombrar, y más difícil aún de explicar en una portada de revista. El desgaste lento de una mujer que fue apagando su propia vida, capa por capa, sin que nadie se lo pidiera explícitamente y sin que ella misma lo viera ocurrir, hasta que ya era demasiado tarde para preguntar qué había quedado de la persona que entró a esa ceremonia con 5 vestidos y el nombre bordado en cada uno. Cuando María José Suárez y Jordi Nieto aparecieron juntos por primera vez en los medios, en 2016, la reacción fue unánime. Por fin una pareja sin ruido. Por fin un hombre que no buscaba el foco. Por fin una historia que no empezaba con una exclusiva vendida ni terminaba con una denuncia filtrada a Vanitatis. Jordi Nieto no era cantante, no era torero, no era presentador. Era un empresario catalán que prefería no salir en las fotos. Y eso, en el ecosistema de la prensa rosa española, era casi una declaración de intenciones. Este hombre no está aquí por la fama de ella. Para entender por qué España creyó en esta pareja hay que entender lo que María José Suárez representaba en ese momento. No era una celebrity de ciclo corto. Era una mujer que llevaba 20 años en el foco sin un escándalo mayor que su nombre. Miss España en 1996. Presentadora de TVE durante 4 temporadas. Empresaria con firma propia desde 2016. Una trayectoria construida con trabajo, no con polémicas. El tipo de figura que, ¡hola!, retrata en sus páginas centrales, no porque haya hecho algo escandaloso, sino porque encarna algo que su audiencia quiere creer que existe. La mujer española que lo consigue todo sin perder la compostura. Y Jordi Nieto encajaba en ese relato con una precisión que en retrospectiva resulta casi demasiado perfecta.
Financiero solvente, discreto, con negocios en Cataluña, Panamá y Londres. El tipo de hombre que aparece al fondo de las fotografías, ligeramente fuera de cuadro, como si el foco fuera territorio exclusivo de ella, y él lo supiera y lo aceptara. Cuando la prensa empezó a hacer preguntas en 2015 y 2016, María José no confirmaba ni desmentía, solo sonreía. Y esa sonrisa, en el lenguaje de la prensa rosa española, significaba exactamente lo que todos querían que significara, que había algo real ahí, algo que valía la pena proteger. El nacimiento de Elías en septiembre de 2017 lo cambió todo en términos de narrativa pública. María José tenía 42 años. Había llegado a la maternidad por una decisión consciente y planificada, con los recursos médicos que años antes había tenido la previsión de activar. Eso también formó parte del relato. No fue un accidente, no fue una sorpresa, fue una elección. Y las elecciones deliberadas tienen un peso distinto en la imaginación colectiva española. Esta mujer sabía lo que quería, y lo había conseguido. La boda en Santorini en agosto de 2018 llegó como confirmación de todo lo anterior. 3 días de celebración en una de las islas más fotografiadas del Mediterráneo. 5 vestidos diseñados por ella. 10 damas de honor. Las imágenes en ola. El tipo de boda que no se organiza en 3 meses ni se improvisa. Es el resultado de años de saber exactamente qué imagen quieres proyectar y tener los medios para hacerlo realidad. España lo vio y lo creyó, porque había razones para creerlo. Lo que España no vio porque nadie lo mostró y ella misma no lo nombraba, era lo que esa boda ya estaba costando, que en el momento de pronunciar el sí quiero en Santorini, la familia llevaba meses instalada en Miami por los compromisos profesionales de él, que la firma de moda que ella había inaugurado con tanto esfuerzo en Sevilla en 2016 funcionaba desde la distancia, con ella al otro lado del Atlántico. Que el rostro que había estado en las pantallas de TVE durante 4 años había desaparecido de la programación española sin que nadie escribiera una necrológica profesional, simplemente porque ya no estaba. La imagen que llegó a las portadas era la de una mujer que lo tenía todo. La imagen que no llegó a ningún sitio era la de lo que había dejado de ser para tenerlo. Para entender por qué María José Suárez eligió a Jordi Nieto, hay que entender primero lo que había pasado antes de él. La relación más larga y más dolorosa de su vida había sido con Feliciano López. Casi 5 años, entre 2006 y 2010, con idas y venidas, rupturas y reconciliaciones, y una exposición mediática que ella misma describiría años después como agotadora. Eran jóvenes, era pasional. Era todo lo que una relación de ese tipo tiene que ser para que duela de verdad cuando se rompe. Pero lo que terminó de romperla no fue el desgaste ni la distancia, fue el embarazo. Cuando María José le comunicó a Feliciano que esperaba un hijo suyo, él le dijo que eso no era el tipo de relación que quería con ella. Ella decidió seguir adelante sola. 3 meses después sufrió un aborto natural. Y él, según ella misma contó años más tarde en De Viernes, se enteró por un mensaje de texto. Ese episodio no desapareció, se quedó. Y cuando alguien carga con ese tipo de herida, la siguiente elección sentimental no es solo una elección. Es una respuesta, una corrección. Una búsqueda de lo contrario de todo aquello. Jordi Nieto era lo contrario de todo aquello. No buscaba el foco. No necesitaba la fama de ella para sentirse seguro. Tenía su propio mundo, sus propios negocios, su propia estructura. Era un hombre que podía estar al fondo de las fotografías sin que eso le incomodara. Y en la vida de una mujer que había pasado años siendo el objeto de atención de toda España, ese tipo de presencia discreta tiene un valor que es difícil de explicar a quien no lo ha necesitado. La sensación de que alguien está ahí por ella, no por lo que ella representa. Además llegó en el momento preciso. María José tenía 40 años cuando se conocieron en 2015. Llevaba años sabiendo que quería ser madre. Había tomado la decisión de congelar sus óvulos precisamente para no cerrar esa puerta si el hombre adecuado tardaba en aparecer. Y Jordi Nieto apareció con la estabilidad que Feliciano López nunca pudo ofrecerle, con la discreción que ella necesitaba después de años de exposición.
y con la disposición a construir una familia que no estaba condicionada, carreras paralelas ni por la competencia de dos egos mediáticos en el mismo espacio. Elías nació en septiembre de 2017. María José tenía 42 años. Eso también hay que nombrarlo. Convertirse en madre a esa edad, después de un embarazo anterior que no llegó a término, después de años de incertidumbre sentimental, no es solo un acontecimiento biográfico. Es la culminación de una espera que ella misma había decidido no abandonar, aunque todo le dijera que quizás era tarde. Cuando Elías llegó como la confirmación de que había valido la pena esperar. Que las decisiones difíciles a veces tienen la respuesta correcta. Y Jordi Nieto estaba ahí en ese momento. Eso crea un vínculo que no es solo amor romántico, es gratitud, es la memoria de quien estuvo presente cuando la vida se puso del lado correcto por primera vez, en mucho tiempo. Lo que hace que una relación así sea difícil de abandonar no es la pasión, es el peso de todo lo que representa. El hombre con quien tuviste a tu hijo después de años de espera no es simplemente una pareja que no funcionó, es el testigo de la parte más vulnerable de tu historia. Y eso no se deja sin un coste que no tiene nombre en ningún formulario de divorcio. Por eso la boda en Santorini no fue una celebración ordinaria. Fue el cierre de un capítulo muy largo de incertidumbre y el comienzo de algo que ella había planeado con una precisión casi arquitectónica. La vida que quería tener, con el hombre que le había demostrado que podía estar en el lugar más bonito del Mediterráneo, con 5 vestidos que ella misma había diseñado, porque si algo iba a llevar ese día tenía que ser suyo, tenía que llevar su firma, tenía que ser irreemplazable. Lo que nadie podía saber entonces, ni ella misma, era que esa necesidad de poner su nombre en todo lo que amaba pronto chocaría con una realidad que no tenía espacio para su firma en ningún sitio. La primera señal no fue una discusión, fue una maleta. Después de la boda en Santorini, la familia se instaló en Miami. No fue una decisión conjunta en el sentido de que ambos lo eligieran con el mismo peso. Fue la lógica de los negocios de Jordi Nieto la que marcó la dirección. Sabercia Capital Partners, la financiera que él presidía, tenía operaciones en distintos continentes. Miami era un nodo necesario. Y María José, con un bebé de pocos meses y una firma de moda que acababa de arrancar en Sevilla, hizo la maleta y cruzó el Atlántico. Desde fuera, eso también formaba parte del relato romántico. La mujer que sigue a su familia, la empresaria que demuestra que se puede trabajar desde cualquier parte, la madre que antepone la estabilidad del hogar a la comodidad de la geografía. España lo leyó así porque era la lectura disponible. Nadie preguntó qué estaba cediendo en esa ecuación ni a qué velocidad. Lo que ocurrió en Miami y después en Punta Cana cuando la familia se trasladó allí 2 años y medio más tarde, fue un proceso que no tiene un nombre dramático pero que tiene consecuencias muy concretas. La vida profesional de María José Suárez fue reduciéndose, no de golpe, no por una decisión explícita, sino por la acumulación de pequeñas renuncias que individualmente parecen razonables y en conjunto forman algo que es muy difícil de revertir. La firma de moda que había inaugurado en Sevilla en 2016, el proyecto que más claramente llevaba su nombre y su energía, empezó a funcionar en modo reducido desde el momento en que ella cruzó el Atlántico. Una empresa de moda nupcial no se gestiona bien desde 6.000 kilómetros de distancia. Los proveedores, las clientas, los desfiles, las relaciones con los medios especializados. Todo eso requiere presencia física, requiere estar, y ella no estaba. Para compensar, se reinventó en el Caribe. Se convirtió en imagen y agente de una inmobiliaria de lujo en Punta Cana. Vendía propiedades de alto standing a clientes internacionales. Era un trabajo que podía hacer desde allí, que aprovechaba su visibilidad y su red de contactos, y que le daba una razón para estar activa profesionalmente en un entorno que no era el suyo. Pero no era su firma, no era su nombre en la etiqueta, era una adaptación, una versión de sí misma calibrada para el lugar donde estaba en lugar del lugar donde quería estar. Y entonces llegó la pandemia. En mayo de 2020, con las tiendas cerradas en toda España y las bodas suspendidas de forma indefinida,
María José anunció desde Punta Cana que su local de Sevilla no volvería a abrir. Lo hizo por Instagram, con un texto cuidado, sin dramatismo, con el tono de alguien que ha aprendido a no derrumbarse en público. Escribió que su tienda había sido para ella un hogar, una familia, que el futuro de la moda nupcial era incierto, que habían tenido que reestructurar el modelo de negocio. Lo que no escribió, porque no era el tipo de cosa que se escribe en Instagram, es que estaba cerrando su proyecto más propio desde el otro lado del mundo, sola frente a una pantalla, mientras afuera había una pandemia y adentro había un matrimonio que ya empezaba a mostrar las primeras grietas, porque las grietas ya estaban ahí en el verano de 2020. No en forma de ruptura ni de conversación definitiva, sino en forma de algo más cotidiano y más difícil de señalar. La sensación acumulada de que la vida que ella estaba viviendo en Punta Cana era la vida de él, adaptada para incluirla a ella, y que en algún punto del camino entre Sevilla y el Caribe había dejado de ser la protagonista de su propia historia para convertirse en un personaje de apoyo en la de otro. Esa sensación no se discute en una tarde, no se resuelve con una conversación, se sedimenta, se instala en los espacios entre las palabras, en los silencios después de cenar, en la diferencia entre estar juntos y estar en el mismo lugar. Y cuando en el verano de 2020 hablaron por primera vez de separarse, lo que salió a la superficie no fue una traición ni un secreto. Fue el resultado lógico de un sistema que había funcionado bien para uno de los dos, que para el otro había ido costando, poco a poco, casi todo lo que tenía. María José se vino a España un mes, sola con el niño. Respiró el aire de Coria del Río, vio a su madre, estuvo cerca de lo que había sido, y algo en esa distancia provisional le mostró con una claridad que Punta Cana no permitía lo que se había perdido en el camino. Decidieron darse una oportunidad más. Volvió al Caribe. Intentaron que funcionara. Pero hay cosas que una vez que las ves ya no puedes dejar de verlas. La Semana Santa de 2021 llegó con el Caribe en plena temporada alta y un matrimonio que había agotado su segunda oportunidad. No hubo un detonante público. No hubo una fotografía comprometedora en Vanitatis ni un audio filtrado los colaboradores de Sálvame. Lo que hubo fue una conversación, o varias, o el silencio acumulado entre ellas, que derivó en una conclusión que los dos ya conocían desde hacía tiempo, pero que ninguno había querido pronunciar de forma definitiva hasta ese momento. Que lo habían intentado todo, que no había una tercera persona, que no había un culpable con nombre, y que precisamente eso era lo más difícil de explicar y lo más honesto de reconocer. En junio de 2021, Hola publicó la noticia en exclusiva. María José Suárez y Jordi Nieto se separaban tras casi 3 años de matrimonio y 6 de relación. Separación era amistosa. No había terceras personas. Ella regresaba a España con Elías, que en septiembre cumpliría 4 años. La prensa rosa española procesó la noticia con la eficiencia de quien ha gestionado muchas separaciones de este tipo. Titulares contenidos, fotos de archivo de la pareja en sus mejores momentos, especulaciones moderadas sobre los motivos reales, y la hipótesis que circuló con más fuerza en los primeros días, apuntada por el propio entorno de ella según varios medios, que la distancia física con su familia, sus amigos y sus negocios había sido el factor determinante. Era una explicación limpia, comprensible, el tipo de motivo que no requiere villanos ni escenas difíciles de imaginar. Y era, en lo esencial, verdad, pero era solo una parte de la verdad, la parte que podía contarse sin que nadie quedara mal y sin que la historia se volviera más incómoda de lo necesario. Un mes después, en julio de 2021, María José habló en Hola, con una franqueza selectiva que es en sí misma un documento. Dijo que había sido el verano anterior cuando hablaron por primera vez de separarse. Que se dieron un tiempo, que ella volvió a España un mes sola con el niño, que al final decidieron darse una nueva oportunidad. Que funcionó hasta Semana Santa, que volvieron a estar en crisis y que decidieron que lo mejor era separarse. Que los motivos se quedaban entre ellos dos, que no había habido terceras personas, que habían llegado a un acuerdo amistoso, que se quedaba con muchos momentos buenos, que habían sido muy felices,
Cada una de esas frases es verificable, ninguna es falsa, y sin embargo el conjunto produce una sensación extraña, la sensación de estar leyendo una historia que ha sido editada con mucho cuidado para que no duela más de lo necesario, para que Jordi Nieto no quede como antagonista, para que ella no quede como víctima, para que Elías un día pueda leerlo sin que le pese. Lo que no está en esa entrevista, porque no hay forma elegante de ponerlo, es la contabilidad real de lo que esos 6 años habían costado. Una firma de moda inaugurada en 2016 con toda la energía de alguien que finalmente está construyendo algo propio, cerrada en 2020 desde el otro lado del Atlántico, por Instagram, en medio de una pandemia. Una carrera televisiva que había llegado a las galas de Nochevieja en TVE y que llevaba años sin actividad en España, porque ella no estaba en España para tenerla. Una red de relaciones profesionales, de presencia en desfiles, de visibilidad en el sector nupcial español, que se había ido erosionando con cada mes que pasaba fuera. Una madre, Pepita Benítez, a la que había visto poco durante años, y a la que había vuelto a ver cuando el matrimonio ya estaba en su primera crisis. Todo eso no aparece en los titulares de junio de 2021. Aparece solo si se leen los 6 años anteriores con la atención suficiente para ver lo que se fue cediendo y lo que no se recupera con un acuerdo amistoso. Porque un acuerdo amistoso resuelve lo jurídico, resuelve la custodia de Elías, que según fuentes periodísticas quedó organizada de forma cordial entre ambos, con Jordi Nieto estableciéndose en Barcelona y desplazándose con regularidad para estar con su hijo. Resuelve la logística, resuelve incluso la imagen pública. 2 adultos responsables que supieron cerrar una etapa sin hacerse daño innecesario. Lo que no resuelve es la pregunta que queda flotando cuando todo lo demás se ha resuelto. ¿Qué hace una mujer de 46 años cuando vuelve a Coria del Río con un hijo de 4 años? Una firma de moda que tiene que reconstruir desde casi cero. Y la certeza de que los años en los que su carrera podría haber seguido creciendo ya, pasaron y no van a volver. María José Suárez llegó a España en el verano de 2021 con una respuesta práctica para esa pregunta. Se instaló en su casa de Coria del Río. Retomó la firma. Empezó a trabajar en nuevas colecciones. Aceptó colaboraciones. Tío. Entrevistas con el tono sereno de alguien que ha decidido que el siguiente capítulo empieza ahora y que mirar demasiado atrás no sirve de nada. Pero hay una frase que dijo en esa entrevista de julio de 2021 que se queda más tiempo que las demás. Cuando le preguntaron si consideraba que su matrimonio había fracasado, respondió que no. Que había vivido una de las etapas más felices de su vida, que no concebía el fracaso en esos términos. Era una respuesta generosa. Era también la única respuesta posible para alguien que necesita seguir adelante sin el peso de haber pagado demasiado por algo que no funcionó. Pero la pregunta que nadie le hizo, y que es quizás la más honesta de todas, no era si el matrimonio había fracasado. Era si alguien, en algún momento de esos 6 años, le había preguntado a ella cuánto le estaba costando. Cuando una separación no tiene villano, la prensa rosa española no sabe muy bien qué hacer con ella. El ecosistema de Telecinco, de lecturas, de Vanitatis, está calibrado para un tipo específico de historia. Alguien traiciona, alguien sufre, alguien vende su versión, alguien responde. Hay roles asignados y el público sabe dónde sentarse. Pero la separación de María José Suárez y Jordi Nieto no ofrecía ese reparto. No había audio filtrado. No había fotografías comprometedoras. No había colaboradores en plató con fuentes cercanas a la pareja que dijeran cosas distintas según el día. Había una nota de hola, una entrevista posterior con frases medidas, y un silencio de él que no rompió en ningún momento porque Jordi Nieto nunca había estado en ese mundo, y no iba a entrar en él ahora. Así que la historia se contó de la única manera que se podía contar cuando no hay drama explícito, como una historia de madurez. 2 adultos que supieron cerrar una etapa, una separación modélica. El tipo de ruptura que los programas de tarde presentan casi con admiración, como contraste con las separaciones ruidosas que llenan el resto de la programación. Y ahí está la paradoja que define cómo España procesó esta historia. Porque la narrativa de la separación modélica
la que protege a ambas partes y deja a Elías en el centro como prioridad compartida. Es al mismo tiempo la narrativa que hace invisible exactamente lo que debería ser visible. Cuando una historia se cuenta como un ejemplo de civilización y madurez, lo que desaparece es la pregunta sobre el coste. Nadie le pregunta a la persona que fue más lejos, que cedió más, que dejó más atrás. ¿Cuánto le costó ser tan madura? La madurez, en el lenguaje de la prensa rosa española, funciona como un cierre de conversación. Si ambos están bien, si no hay rencor, si el niño está estupendamente, entonces no hay más que decir. Pero hay algo que decir, y es esto. La historia de María José Suárez y Jordi Nieto no es la historia de un matrimonio que fracasó. Es la historia de un sistema que funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar, y que en ese funcionamiento fue consumiendo, de forma silenciosa y sin mala intención, la identidad profesional de una de las dos personas que lo componían. Jordi Nieto no le pidió a María José que cerrara su tienda. La pandemia cerró su tienda. Jordi Nieto no le pidió que dejara la televisión. La televisión española quedó al otro lado del Atlántico cuando la familia se instaló en Miami. Jordi Nieto no le pidió que renunciara a nada de forma explícita. Simplemente tenía una vida con una dirección y una lógica propias, y el amor, y la maternidad, y el deseo de construir algo estable después de años de inestabilidad sentimental, hicieron el resto. Eso no tiene nombre fácil en el vocabulario de la prensa rosa. No es traición, no es abandono. No es maltrato, es algo más cotidiano y más extendido que todo eso. Algo que le ocurre a muchas mujeres que nunca saldrán en las portadas de ¡Hola! Y que consiste en esto, en un punto determinado de una relación, sin que nadie lo decida conscientemente. La trayectoria de uno se convierte en el eje del sistema y la trayectoria del otro se convierte en la variable que se ajusta. Y la variable que se ajusta siempre pierde terreno. Siempre. Lo que hace que el caso de María José Suárez sea distinto del de una mujer anónima en la misma situación es precisamente su visibilidad anterior. Porque ella no era una persona sin historia profesional propia antes de conocer a Jordi Nieto. Era Miss España 1996. Era la presentadora de Noche de Fiesta en TVE. Era la diseñadora que había inaugurado su firma con su propio nombre bordado en cada etiqueta. Tenía una identidad pública construida durante 20 años. Y esa identidad se fue apagando durante 6 años de forma tan gradual que cuando alguien miró hacia atrás ya era difícil recordar cuándo había empezado a apagarse. La prensa española no hizo esa pregunta en junio de 2021. La hizo de forma oblicua y sin nombrarlo directamente, mucho después, cuando el nombre de María José Suárez volvió a los titulares por razones completamente distintas, cuando la historia siguiente llegó con todo el ruido que ésta no había tenido. Cuando quedó claro, en retrospectiva, que el verano de 2021 no había sido el final de algo, sino el principio de otro ciclo en el que ella volvería a confiar, volvería a invertir, y volvería a perder de una manera que esta vez sí tendría nombre y sí llenaría los platós de Telecinco durante semanas. Pero esa es otra historia. Esta historia termina en Coria del Río, en el verano de 2021, con una mujer de 46 años que ha vuelto a casa con un hijo de 4 años y la certeza de que tiene que reconstruir algo. No sabe todavía exactamente qué. Sabe que la firma de moda necesita un nuevo comienzo. Sabe que España todavía la conoce, todavía la recuerda, todavía la recibe con el afecto que se reserva para las personas que han estado presentes en la vida colectiva durante suficiente tiempo para volverse familiares. Lo que todavía no sabe es si lo que tiene que reconstruir es solo la carrera, o si hay algo más profundo que también se fue en él. Camino entre Sevilla y el Caribe, y que no tiene dirección de envío ni fecha de entrega. Pepita Benítez, la madre de María José Suárez, apareció en el programa Emparejados de Antena 3 con una respuesta que nadie esperaba. Le preguntaron cuál había sido el hombre que más le había gustado en la vida sentimental de su hija. No dudó. Jordi Nieto. No el más mediático, no el más conocido, no el que había llenado más portadas. El discreto financiero, catalán que había llevado a su hija al otro lado del mundo y con quien esa hija había vuelto sola con un niño de 4 años. Ese.
Esa respuesta dice algo que ninguna entrevista de revista puede decir con la misma: limpieza. Que desde fuera, desde el lugar de alguien que quiere a María José Suárez, sin necesidad de construir un relato para el público, aquella relación había sido real. Que Jordi Nieto había sido un buen hombre, que lo que no funcionó no fue la persona sino la ecuación. Y eso es exactamente lo más difícil de cargar. Cuando una relación termina porque alguien hizo algo imperdonable, el dolor tiene una dirección. Se puede señalar, se puede nombrar, se puede convertir en una canción que rompe 14 récords Guinness en 24 horas o en una portada de lecturas que se agota en los kioscos en 2 días. El dolor con dirección es, paradójicamente, el más manejable, porque tiene un objeto, porque permite construir una narrativa de superación con principio y final reconocibles. El dolor sin dirección es otro asunto. Es el dolor de una historia en la que nadie hizo nada imperdonable, y sin embargo algo se perdió que no se recupera, en la que 2 personas tomaron decisiones razonables, una detrás de otra. Y el resultado acumulado de todas esas decisiones razonables fue el desvanecimiento lento de una de ellas. María José Suárez volvió a Coria del Río en el verano de 2021 y empezó a reconstruir. Retomó la firma de moda bajo el nombre comercial Avenenza. Abrió un taller de confección. Trabajó en nuevas colecciones. Volvió a desfilar. Volvió a aparecer en eventos. Volvió a dar entrevistas con el tono de alguien que mira hacia adelante, porque mirar hacia atrás no cambia nada. Elías creció en Coria del Río, con su madre cerca y con un padre que, según ella misma describió en más de una ocasión, cumplía con una presencia regular y responsable desde Barcelona. El sistema que se había roto se rehizo de otra manera. Más pequeño, quizás. Más propio, sin duda. Hay una frase que dijo en aquella entrevista de julio de 2021 que merece quedarse aquí, al final, porque contiene todo lo que esta historia es y todo lo que esta historia no se permite ser. Le preguntaron si, con el tiempo, había aprendido algo. Respondió que cuando las cosas se rompen y no tienen solución, no valen los reproches. Que los dos habían hecho todo lo posible, que si no había podido ser, había que seguir adelante. Es una frase sabia. Es también una frase que cierra puertas con mucha eficiencia, porque lo que queda cuando el ruido se va, cuando las portadas de Hola pasan a la siguiente historia y los colaboradores de Telecinco encuentran un nuevo tema del que hablar, no es la separación en sí, es la pregunta que la separación deja sin responder y que María José Suárez nunca formuló en público, quizás porque no hay respuesta satisfactoria, quizás porque formularla en voz alta costaría demasiado, quizás porque una mujer que ha aprendido a no derrumbarse en público sabe exactamente qué. Preguntas no se hacen delante de una cámara. La pregunta es esta: ¿cuánto vale una vida construida con el nombre de una tienda con su nombre en la fachada, una firma con su nombre en la etiqueta, un certamen que le dio su nombre a toda España 30 años antes de que todo esto ocurriera? Ese nombre había estado en todos los sitios correctos durante 20 años. Y luego había estado en ningún sitio durante 6. Y cuando volvió a estar en los sitios correctos, lo hizo desde Coria del Río, desde un taller más pequeño, desde una versión reducida de todo lo que había sido, con la conciencia clara de que algunos años no se recuperan y algunos impulsos no se retoman, exactamente donde se dejaron. Eso no es un fracaso. Ella misma lo dijo y tenía razón al decirlo. Pero tampoco es gratis, y España, que también sabe contar las historias con villano y con víctima, con audio filtrado y con portada de venganza, no tiene muy desarrollado el lenguaje para contar esta otra historia. La historia de lo que se pierde sin que nadie lo robe. La historia del coste que no aparece en ningún acuerdo de separación porque nadie sabe cómo tasarlo. La historia de una mujer que eligió, libremente, con los ojos abiertos, y que pagó el precio de esa elección de la manera más silenciosa posible, desapareciendo de los sitios donde había estado, sin que nadie escribiera una necrológica, simplemente porque ya no estaba. María José Suárez sigue estando. Eso también hay que decirlo, a sus 50 años, con su firma relanzada, con Elías creciendo en Coria del Río, con la ecuanimidad de alguien que ha pasado por suficiente para saber que las cosas siguen después de que se rompen.
Sigue estando con el mismo nombre, que ganó un certamen en Salamanca en febrero de 1996, cuando tenía 20 años, y todavía no sabía lo que ese nombre iba a costarle sostener. Ese nombre es suyo, siempre lo fue. Lo que cambió es todo lo que tuvo que dejar de ser para seguir teniéndolo. Si esta historia te ha hecho pensar en alguien, o en algo que tú mismo dejaste atrás sin nombrarlo, escríbelo en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir viendo historias que van más allá de los titulares. Y activa la campanita, porque la próxima entrega llega pronto.